Problema: un tanque de agua cilíndrico de 3 metros de diámetro suministra agua a una casa y su nivel de agua se encuentra a 34,5 metros de altura. El agua ingresa a la casa por una tubería de 2 pulgadas de diámetro. La tubería entrega agua a una tasa máxima de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. A su vez, esta tubería está conectada a una tubería más estrecha de 1 pulgada que suministra agua al interior del segundo nivel. Calcular: A, la velocidad del agua en el segundo nivel, y B, la presión del agua en el segundo nivel. Y ahí tenemos el gráfico del problema. Hoy vamos a resolver este problema de física 2. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Me dan aquí un diámetro 1 de 3 metros. Me dan una altura h de 35 metros. Me dan un diámetro 2 de 2 pulgadas. Bueno, en este caso vamos a trabajar en metros, ¿no? O centímetros. 2 pulgadas sería 2 por 2,54. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Tendría 5,08 centímetros. De aquí su radio va a ser igual a 2,54 centímetros. Por otro lado me dan el caudal, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Luego me dan un diámetro 3 de 1 pulgada. Esto sería igual a 2,54 centímetros. De aquí el radio 3 va a ser igual a 1,27 centímetros. Por último me dan una altura, le voy a llamar H3, de 5 metros. No me dan la gravedad, voy a asumir la gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado. Para el inciso A, me pide allá la velocidad en el segundo nivel. Le vamos a llamar V3. Y para B, me piden allá la presión en el segundo nivel. Le vamos a llamar P3. Vamos con el gráfico. Como tenemos el gráfico, lo que hacemos es analizar el gráfico. Esto para hallar todas nuestras ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Bueno, este es el gráfico del problema. Tengo aquí un tanque elevado que suministra agua a una casa. Como pueden observar, aquí tengo un diámetro 2 que inicia aquí y termina en este punto. Y a partir de este punto inicia el diámetro 3 que llega hasta el segundo nivel. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar puntos, ¿no? Puntos específicos. Como en todo este tramo actúa el diámetro 2, yo voy a adoptar este punto. Le voy a llamar punto 2. Y como me está pidiendo la presión y la velocidad en el segundo nivel, voy a adoptar este punto aquí, a 5 metros, y le vamos a llamar punto 3. En todo caso, mi punto 1 vendría a ser aquí. Ahí ya tengo identificados los 3 puntos. Ahora, para solucionar el problema, tenemos que ir calculando la presión y la velocidad en cada uno de esos puntos. Es decir, que aquí voy a calcular la presión 1 y la velocidad 1. Aquí tengo que calcular la presión 2 y la velocidad 2. Y finalmente aquí voy a calcular lo que me pide el problema. La presión 3 y la velocidad 3. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Fácilmente lo vamos a hacer con el teorema de Bernoulli. Bernoulli me permite utilizar 2 puntos, utilizar la ecuación en 2 puntos. Lo vamos a aplicar primero en el punto 1 y en el punto 2, después en el punto 2 y en el punto 3. Obviamente para esto necesitamos un nivel de referencia que generalmente es el punto más bajo de mi sistema. El punto más bajo de mi sistema en este caso es el punto 2. Entonces a este nivel le vamos a llamar nivel de referencia. Coloquemos aquí por teorema de Bernoulli.
¿Qué me dice Bernoulli? Que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura es una constante. Quiere decir que lo puedo aplicar en dos puntos. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora observen que me han dado aquí el caudal. El caudal a la cual sale el agua del tanque. Es decir, que el caudal es una constante en todo este tramo. De ahí vamos a poder hallar la velocidad 2. Entonces aquí vamos a poner por caudal. Sabemos que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, pero también es igual al área de la sección por la velocidad. A esto le voy a llamar ecuación número 2. Y finalmente vamos a utilizar la ecuación de la continuidad. Como aquí ya voy a tener la velocidad 2, voy a poder hallar la velocidad 3. Por continuidad. ¿Qué me dice continuidad? Que el área por la velocidad es una constante. Es decir, que también lo puedo aplicar en dos puntos. Esto lo voy a llamar ecuación número 3. No tengo nada más que analizar. Nos vamos aquí al punto número 3. Ecuaciones que ya le hicimos. Vámonos con la resolución. Directamente apliquemos la ecuación número 1 en los puntos 1 y 2. De la ecuación 1 para los puntos 1 y 2. Voy a quitar esto para que no se confunda. Esto es 1 y 2. Bueno, apliquemos entonces esta ecuación. Voy a tener la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar cada una de las variables. Empecemos con este lado, en el punto 1. En el punto 1, ¿qué presión actúa? Aquí, como veo, tengo un acceso, seguramente para hacer mantenimiento, por lo tanto no es hermético. Es decir, que aquí actúa la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica. Por otro lado, observen que este diámetro es de 3 metros, pero este otro diámetro del punto 2 es de apenas 5 centímetros. Es decir, que el diámetro 1 es mayor, mucho mayor al diámetro 2. Por lo tanto, la velocidad 1 se aproxima a 0. Aquí entonces la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica. La velocidad 1, como ya vimos, va a ser igual a 0. Y la altura Y1, ¿a qué va a ser igual? Mi nivel de referencia de este punto, mi punto 1 estaría a 34,5 más 0,5 metros. En total, 35 metros. Aquí sería 35 metros. Mi velocidad 1 es 0, esto sería 0. La altura 1 ya lo tengo. La presión 2, en el punto 2, ¿qué presión actúa? Sería esta presión la que estoy buscando, la presión 2. Esta se va a quedar así entonces, presión 2. Voy a tener la velocidad 2, ahorita lo vamos a calcular. Y la altura Y2, ¿a qué es igual? La altura Y2 estaría sobre mi nivel de referencia, por lo tanto sería 0. Y2 sería igual a 0. Calculemos aquí la velocidad 2. Para la velocidad 2 vamos a utilizar la ecuación número 2 de la ecuación 2. De la ecuación 2 tengo que el caudal va a ser igual al área 2 por la velocidad 2.
sabemos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Aquí entonces el caudal va a ser igual a pi por el radio por la velocidad 2. De aquí puedo despejar la velocidad 2. Me va a quedar caudal sobre pi por radio 2 al cuadrado. Reemplacemos datos. Aquí tengo 2, aquí sería 0,002 fracción dividido entre pi por el radio 2. Radio 2 sería 0,0254. 0,0254. Aquí lo estamos metiendo directamente ya sin notación científica. Y aquí lo estoy metiendo en metros. Esto al cuadrado. De aquí entonces voy a hallar mi velocidad 2. 0,002 dividido entre pi por 0,0254 al cuadrado. Me da 0,99. 0,99, su unidad sería metro por segundo. Ahora sí puedo aplicar esta ecuación reemplazando los datos. ¿Cómo me quedaría esta ecuación? Hagámoslo aquí abajo. La presión 1 es la presión atmosférica más densidad, gravedad por altura 1 va a ser igual a la presión 2 más esta altura ya hemos visto que es 0, 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora lo que aquí me faltaría sería la presión atmosférica. En condiciones normales, ¿a qué es igual la presión atmosférica? Si no me dan este dato, yo tengo que adoptarlo. La presión atmosférica sería igual a una atmósfera, que en pascales sería 101.325 pascales. Por otro lado, no me han dado igual la densidad del agua. La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, que también sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí puedo reemplazar los datos en esta ecuación. Voy a despejar primero la presión 2. Va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad, gravedad por altura, menos esta expresión, porque pasa al otro lado con signo cambiado, por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora sí reemplacemos datos. Tengo 101.325 más la densidad que vale 1000, la gravedad 9,81, la altura 1, 35, menos 0,5 por 1000 densidad y por la velocidad 2 al cuadrado, 0,99 al cuadrado. Aquí entonces voy a poder hallar la presión 2. Vamos a la calculadora. 101.325 más paréntesis 1000 por 9.81 por 35 menos 0.5 por 1000 y por 0,99 al cuadrado igual 444, 184,95 pascales. Ya tengo la velocidad 2 y la presión 2. Ahora sí puedo calcular la presión 3 y la velocidad 3. Vamos a aplicar el teorema de Bernoulli para los puntos 2 y 3. Esto ya va a ser para mi respuesta, ¿no? Para el inciso A. Para A de la ecuación 1, para los puntos 2 y 3.
voy a tener la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 va a ser igual a la presión 3 más 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura 3. Ahí he aplicado Bernoulli en 2 puntos. Ahora nuevamente tenemos que analizar cada una de las variables. La presión 2 lo tengo, la velocidad 2 también lo tengo. La altura Y2, ya sabemos que Y2 es igual a 0, ¿no? Igual que aquí. ¿Por qué? Porque está sobre mi nivel de referencia. No está a ninguna altura. Esto vendría a ser 0. Aquí la presión 3 es la que voy a calcular. La velocidad 3 también la voy a calcular por continuidad. La altura Y3, ¿a qué es igual? La altura Y3 va a ser igual a 5 metros, es decir, H3. Eso es igual a 5 metros. Lo que tendría que calcular aquí sería la velocidad 3. Eso lo vamos a hacer por continuidad con la ecuación número 3. De la ecuación 3 aplico entonces continuidad a los puntos 2 y 3. Área 2 por la velocidad 2 va a ser igual al área 3 por la velocidad 3. De aquí despejamos la velocidad 3. Bueno, sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí entonces la velocidad 3 va a ser igual área 2 por la velocidad 2 sobre el área 3. Esto va a ser igual a pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2 sobre pi por radio 3 al cuadrado. Aquí veo que esto y esto se van. Aquí finalmente podemos reemplazar datos. Radio 2 al cuadrado. Radio 2 tengo 2,54 por la velocidad 2 que lo hemos calculado, 0,99. Radio 3, 1,27 centímetros al cuadrado. Aquí centímetro con centímetro se van a ir, me va a quedar metro por segundo. Aquí entonces la velocidad 3 va a ser igual a 2,54 elevado al cuadrado por 0,99, esto dividido entre 1,27 al cuadrado. Enter, me sale 3,96 metros por segundo. Y esta sería mi respuesta para el inciso A. Es lo que me pedía, ¿no? La velocidad 3. Ahora vamos a calcular la presión en el punto 3. De esta ecuación que hemos calculado voy a despejar directamente la presión 3. La presión 3 va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos toda esta cantidad, 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado y menos también la densidad gravedad por la altura 3. Reemplacemos datos. La presión 2 lo tengo aquí en la calculadora, 444, 184,95 más 0.5 por 1000 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, aquí lo tengo, 0,99 al cuadrado menos 0.5, 1/2 es igual a 0,5 por 1000 por la velocidad 3 al cuadrado, 3,96 al cuadrado menos densidad 1000 por 9,81 y por la altura 3
que vale 5 metros. Ahí entonces calculamos la presión en el punto 3, que sería 184,95 más paréntesis 0.5 por 1000 por 0,99 al cuadrado paréntesis menos 0.5 por 1000 por 3.96 al cuadrado menos 1000 por 9.81 por 5. Sería 387,784. 387,784,20 pascales. Y esta sería mi respuesta para el inciso B. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.